Menos bla 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 y más realidad. El rollo de Mara Robles, diputada presidenta del Congreso de Jalisco, compañera de batallas, ¿cómo estás? Querido Diego, querido Augusto, Alejandro, qué gusto escucharlos. Igualmente. Igualmente. Oye, pues a ver, hay muchísimos temas contigo, pero queremos empezar con el de la ley de personas desaparecidas. ¿Por qué ha tardado tanto? ¿En qué situación va? ¿Cómo está el tema ahí? Hasta ayer era el mejor secreto guardado de Roma, porque la ley obligaba hace 2 años a que armonizáramos esa legislación. ¿Se acuerdan Sí. que cuando en la Cámara de Diputados se aprueba una ley, entonces se da un tiempo para que las legislaturas de los estados se pongan a la altura? O sea, lo mínimo que puedes hacer es ponerte al nivel de los derechos que se conquistaron a nivel de ley general. Entonces, muchas veces lo que se hace en los estados es simplemente un poco de copy-paste y ya cumples el requisito. Aquí en Jalisco hubo un movimiento a favor de que se hiciera más, de que la ley de Jalisco fuera ejemplar. Y entonces empezó una larga batalla de los colectivos, de los familiares de los desaparecidos, para conseguir una ley que efectivamente ampliara sus derechos. Pero sinceramente puede haber tortuguismo legislativo, pero algo que tarda más de 1 año y llega a 2 años, ya se vuelve verdaderamente insoportable. ¿Por qué? Sí. Porque todas las leyes son importantes, pero esta pues es terriblemente dolorosa. Yo no sé si ustedes como papás en alguna ocasión pasaron los peores 20 segundos de su vida cuando uno de sus chiquitos se les perdió de vista en las fiestas de octubre o en el supermercado, y esos 20 segundos fueron el terror. Bueno, pues aquí hay gente que tiene años, que tiene desaparecidos a sus hijos, a sus hijas, a sus maridos, y entonces tú te puedes imaginar que un poder legislativo se tome el tiempo de 2 años para darle respuesta a esta gente, pues es intolerable. Entonces, Sí. hubo muchos esfuerzos durante varios periodos intensos. El último fue el 18 de diciembre, cuando teníamos agendada la ley de declaración de ausencia, y esa vez incluso se pretendió aprobar la ley de desaparecidos, pero los colectivos estaban en contra, porque no era lo que habían propuesto. ¿Dónde Entonces, está ahí la más bien, resistencia de los diputados o del gobierno, Mara? mira, ayer se aclaró, ayer en la Junta de Coordinación Política se dio lectura de manera muy forzada, ahorita les hablo de eso porque es muy grave también lo que pasó, a un comunicado que yo hablé previamente con los coordinadores de los grupos parlamentarios que iba a enviar, diciendo que la agendáramos ya, porque no hay un solo diputado o diputada que te diga que está en contra, y tampoco hay uno solo que te diga por qué no. Entonces yo le dije, bueno, pues vamos empujándonos entre todos. Y entonces cuando se leyó ese comunicado exhortando a que como dé lugar se agendara la ley, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Salvador Caro, hizo declaraciones en el sentido de que había que adecuar esta ley a las posibilidades presupuestales. Entonces todo indica que había un asunto de dinero detrás, por una parte, y por otra parte, que efectivamente fue la lucha de las familias de los desaparecidos y de los colectivos lo que logró que la ley fuera realmente algo aceptable para ellos. Entonces, bueno, se supone que estamos en la etapa de recibir observaciones de todos los grupos parlamentarios y del Ejecutivo, y que el jueves se va a agendar sí o sí. Y bueno, yo Perfecto. Lo único que hice como presidenta de la mesa directiva pues es presionar para que eso ocurra, porque de otra manera me parece que es una vergüenza, así de sencillo. Así es. Perfecto. Augusto. Mara, pero ajustar esa ley a las capacidades presupuestales no es casi promulgarla, pero para que no se cumpla. Eso es muy importante, fíjate, si aparece la leyenda, así como en las papitas de coma frutas y verduras, si aparece una leyenda que diga sujeto a disponibilidad presupuestal, efectivamente será una gran derrota. Así es. Sí. Pero no, tiene que venir con su presupuesto asignado y, a ver, fue un compromiso de campaña del gobernador Alfaro, fue un compromiso de los diputados de MC, con los que tú entraste. Yo creo que, pues ni modo, hay que sacar dinero de donde haya, pero hay que sacarlo, ¿no? Así es, porque además, fíjate, una de las pocas cosas que el gobierno federal le reconoce al gobierno de Jalisco, en voz de Alejandro Encinas, ha sido que en Jalisco efectivamente hay un terrible, doloroso número de desaparecidos, pero que también es el estado que más busca, ¿cierto? Que es el estado que más esfuerzos hace por encontrar.
Entonces, si tú mismo tienes ese reconocimiento de que estás trabajando intensamente, hay mucha gente en el gobierno que yo conozco que tiene un compromiso serio con el asunto, desde la fiscal, pasando por Margarita Sierra y un montón más de integrantes del gabinete y de los diputados que trabajan en torno a eso, pues ahora hay que dar respuesta, no nos podemos echar para atrás. Pero lo que yo quería hacer notar es que el día de ayer ocurrió algo sin precedentes en el Congreso del Estado. Fíjate que la Junta de Coordinación Política, como saben, pues es la instancia donde están representados los coordinadores parlamentarios, pero todos los diputados podemos acudir y solicitar el uso de la voz para plantear algún asunto. Es algo que ocurre de manera frecuente y ordinaria. Yo misma he ido a la Junta a plantear asuntos y entonces el día de ayer acudí a la Junta de Coordinación Política precisamente para solicitar leer este exhorto. Y en un hecho absolutamente sorprendente, que yo quedé atónita, se me negó el uso de la voz. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Salvador Caro, dijo que no. Y estoy muy preocupada porque no se trata de que a Mara Robles no le hayan dado la palabra, ni siquiera a una diputada, aunque ese es el mínimo derecho que tenemos todos los diputados, sino que a la presidencia de la mesa directiva se le haya negado la posibilidad de cumplir su función, que es precisamente incidir en la formulación del orden del día. Me parece que esto es una muestra terrible, es un lapsus autoritarius que tenemos que combatir severamente, porque de otra manera, entonces el Parlamento pues se constituye en un castramento. Y bueno, hay otro tema ahí donde también quisieron dar al vaso y muy parecido a el lapsus autoritario que tú mencionas con la ley anticorrupción 2.0. Y dice, ¿qué pasó? ¿En qué está rápidamente esto? Y luego vamos a tener que seguir la semana que entra porque hay muchísimos temas en la mesa. Pero platícanos de esta ley anticorrupción 2.0, ¿en qué va? Esto también es un clamor popular. Yo no me explico qué le vamos a decir a Javier Orendain de Canaco, qué le vamos a decir al propio Jalisco cómo vamos, qué le vamos a decir a todos los rectores de universidades públicas y privadas y académicos que trabajaron intensamente en la formulación de una iniciativa que firmaron todos los coordinadores parlamentarios. Entonces, en diciembre hicimos el compromiso que tenemos que cumplir el próximo lunes de convocar a una sesión pública de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción para definir los mínimos que deben aprobarse de esa reforma. También es otro gran misterio. Si esa fue una cosa que se impulsó desde todos los grupos parlamentarios, ¿qué la detiene? Y lo que yo digo es que es muy sencillo. Lo que no se quiere es dar el paso de darle independencia total y real a los ciudadanos que están en las instancias anticorrupción para que decidan los grandes casos. No, para decirlo vulgarmente, la Shakira de cuestiones burocráticas de procedimiento mal hecho, sino que vayamos a atacar el cuello de la corrupción que está en las obras, que está en el desarrollo urbano, que está en la venta de medicamentos, y Jalisco puede ser el ejemplo de una política anticorrupción real que no sea solo la varita mágica moral del presidente de la República. Entonces, mi consejo es a descongelar. Estas semanas tienen que ser de intenso descongelamiento de iniciativas que están bajo cero. Esa es la línea. Pues, suerte con el cambio climático en el Congreso y emplazada a platicar la semana que entra los resultados de descongelamiento y también otros temas que se nos quedan en la mesa, Mara, justamente como esta ley del pacto fiscal. Te buscamos la semana que entra, si te parece. Me encantará saludarlos a los tres. Un abrazo enorme. Gracias. Y buen día. Buen día. Gracias, un abrazo. Híjole, está el de cambio climático en el Congreso se está poniendo más caliente que la verdad, pero bueno.